Perdón que aquí estoy acomodando esto. Ahí está, gracias a Dios, ya estamos bien. Como les dije, es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. No tengo mucho tiempo de conocer a la familia López, a Emilio, a su papá, pero tuve la oportunidad de compartir la palabra de Dios hace un par de meses y realmente fue de mucha bendición. Así que muchas gracias por la oportunidad que me han brindado de poderme tener aquí el día de hoy. Y me gustaría que, como manera de introducción, me gustaría hablar de algo sumamente importante. Y este es un mensaje acerca del ministerio, la muerte, la resurrección y la ascensión de un hombre que no nada más fue hombre común y corriente, sino que fue 100% hombre y fue 100% Dios. Este hombre dividió la historia de la humanidad. Ha impactado no solo a familias enteras y a iglesias alrededor del mundo, sino que también es un hombre que ha impactado imperios, reinos y sociedades enteras a través de la historia. Desde el momento de la Gran Comisión, los Hechos de los Apóstoles, los hombres de Dios a través de la iglesia primitiva, así como los padres de la iglesia, los reformadores y los puritanos, todos ellos hasta el día de hoy han recibido y han transmitido un legado que ha trascendido por los siglos y que trascenderá hasta el día en que estemos en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Este es un legado por el cual ha surgido gozo, pero también llanto. Es un legado que ha dejado tanto lágrimas de tristeza como lágrimas de gozo. Un legado que transformaría la vida de cientos de miles de personas, tal vez millones, pero que también un legado que les costaría sus propias vidas. Este legado es la supremacía del Evangelio de Cristo. Y tristemente hoy vivimos en tiempos en los que la gente cada vez está ignorando más y más el Evangelio. Se está enfocando más en el entretenimiento, en la cultura, en la psicología, en lo material. Y están haciendo a un lado lo que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, ha dejado para nosotros, para que nosotros lo demos a nuestros familiares y a los que están alrededor de nosotros. Hace aproximadamente medio milenio vivió un hombre que no solamente desafió la Iglesia Católica y la hipocresía del papado. También este hombre desafió una sociedad, una cultura que estaba cegada y plagada por el pecado y las tradiciones humanas. Este hombre era Martín Lutero, uno de los más grandes reformadores por la gracia de Dios, que no se dejó llevar por la influencia de hombres que corrompían la palabra de Dios, sino que entendió la realidad de su pecado, la realidad de su destino eterno, pero también la realidad de que en Jesucristo hay vida eterna y perdón de pecados. Es por eso que cuando estaba leyendo la Escritura, se dio cuenta cuando leyó Romanos 1:17, por la fe el justo vivirá. Y lo más hermoso de la historia acerca de Martín Lutero es esto, que todo esto lo hizo Dios a través de la predicación fiel de su palabra y a través del Evangelio. A Martín Lutero le preguntaron una vez, oye, ¿cómo es que sucedió todo esto? ¿Saben qué es lo que fue lo que contestó? Dijo, yo no sé, yo solamente me fui a dormir y la palabra de Dios hizo todo. Dios es el único que puede hacer este cambio radical. Y me gustaría que abrieran sus Biblias en la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios, capítulo 2. Y antes de leer los versículos del 1 al 10, me gustaría darles un poquito de contexto para que entendamos lo que está sucediendo en esta epístola. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es escribirle a los creyentes de Éfeso, la cual ellos estaban siendo atacados por falsos maestros que estaban distorsionando la verdad de la palabra de Dios. Estos hombres estaban tratando de desprestigiar la suficiencia de la palabra de Dios y la salvación en Cristo de los hermanos al querer meter filosofías y obras humanas dentro de la iglesia. Y en esta epístola lo que está haciendo el apóstol Pablo es que él tiene un compromiso y un propósito de explicar la posición espiritual y el privilegio de los creyentes que fue alcanzado por la gracia de Dios
y su soberanía para recordarles de la gran importancia que hay dentro de la vida de un cristiano una vez que ha nacido de nuevo. Asimismo, Pablo anima a los creyentes del hecho de que ellos habían sido predestinados para salvación. Aquí Pablo les está demostrando, ustedes fueron escogidos, predestinados, amados, bendecidos, todo apuntando a Cristo y el Evangelio. Entonces, para no dar muchas vueltas, vamos a leer rápidamente Efesios 2, del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta palabra me encanta en el versículo 4. Pero, un contraste absoluto. Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre Santo, te pido que tu palabra sea trazada con precisión y que toques el corazón de las personas que están aquí presentes. Que animes a mis hermanos en la fe, pero que también transformes esos corazones de piedra y los hagas en corazón de carne. Ponemos este mensaje en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que no sé cuántos de ustedes están tomando notas, hermanos, pero en este pasaje, Pablo nos da 5 realidades acerca de la supremacía del Evangelio y de nuestra posición espiritual delante de Dios, para que de esta manera sigamos manteniendo y predicando el legado del Evangelio de Jesucristo que nos ha sido encomendado a todos nosotros. En primer lugar, vamos a ver la realidad de nuestro pecado y conducta previa. La realidad de nuestro pecado. Esto es muy importante entenderlo. Vean el versículo 1 y el versículo 2. Él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Esto se escucha como una bomba de teología, de doctrina. Vean, observen el texto aquí. En primer lugar, date cuenta de que Pablo utiliza el pronombre personal vosotros, ustedes, demostrando que él se está refiriendo específicamente a los creyentes de Éfeso, al pueblo de Dios, a la iglesia, como prueba de la vida que ellos tuvieron antes de la salvación. Vean aquí rápidamente que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí Pablo nos demuestra claramente dónde estábamos antes de haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos está hablando de la mugredumbre donde nosotros vivíamos antes de conocer a nuestro Señor y haber nacido de nuevo. Vean esto rápidamente. En primer lugar, esta frase, estabais muertos, nos demuestra el estado o condición en la que vivíamos antes de que Dios tomara acción e interviniera en nuestra salvación por medio de su gracia y nos diera vida a través de Jesucristo. Esta sección claramente nos demuestra que nuestras vidas estaban completamente separadas de Dios. Estábamos perdidos, separados de Él. Y no solamente estábamos enfermos, porque hay mucha gente que dice, no, tú estabas nada más enfermo espiritualmente. Ellos te dicen, no, tú estabas desviado, confundido, nada de eso. Este pasaje, el apóstol Pablo, el Señor nos demuestra que literalmente estábamos sin vida, destinados
a una cosa, a permanecer lejos de Dios eternamente. Pero vean esto, muchas personas piensan que el hombre, antes de ser salvado por Dios, está en un estado de enfermedad espiritual que solo necesita la ayuda de la gracia de Dios para poder ser sanado. Sin embargo, esta forma de pensar es completamente contraria a lo que nos dice la palabra de Dios, porque enseña que la humanidad está manchada por el pecado, pero no al grado de poder cooperar con la gracia de Dios por nosotros mismos. Y a lo que voy es esto. Esta persona o esta gente que enseña este tipo de perspectiva, en esencia demuestran una depravación parcial, como que tú no eres tan malo, cuando en realidad la palabra de Dios nos demuestra que estamos depravados absolutamente y estamos perdidos si es que Dios no intercede por ti y por mí. Miren, si no me creen, vamos rápidamente a Romanos 3:10. 3:10, vean rápidamente, 3:10, aquí dice, como está escrito, no hay justo ni hay un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han desviado y unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan continuo con su lengua, veneno de serpientes abajo sus labios, llena está su boca de maldición, amargura, sus pies en veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no han conocido la senda de paz. Esto no se escucha como alguien enfermo, eso se escucha como que alguien está completamente perdido, está muerto. Y regresando al texto que estamos estudiando hoy de Efesios 2, en este pasaje definitivamente el apóstol Pablo no está describiendo a la humanidad como estar parcialmente manchada por el pecado, sino que en este texto el apóstol nos demuestra cómo estamos completamente bajo la maldición del pecado y estamos muertos espiritualmente. Obviamente eso fue antes de haber sido salvados por Dios. En segundo lugar, las palabras delitos y pecados. Es interesante porque a pesar de que estas dos palabras son sinónimos y se pueden intercambiar una con la otra, Pablo usa estas palabras como lo había hecho en el capítulo 1, en el versículo 7, no tienen que ir ahí, pero aquí lo que hizo lo hizo para expresar la seriedad de nuestras transgresiones, al demostrar que han sido hechos conscientemente y voluntariamente en contra del Dios vivo y verdadero. Miren, la diferencia más básica entre un pecado y una transgresión es esta. El pecado es, haz esto, y como no lo puedes lograr, ustedes han visto esos juegos donde tienes que darle al centro. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Tiro al blanco, gracias. El tiro al blanco, prácticamente Dios te dice, ahí es el blanco y tú no puedes alcanzar ese blanco. Simplemente, ¿por qué? Porque no puedes. Eres humano, eres pecador como todos. No puedes hacerlo. Pero ¿saben cuál es la diferencia de la palabra transgresiones? Transgresiones es cuando la gente desobedece a Dios deliberadamente. Que Dios ha establecido un mandato, una orden, así como lo hizo en Génesis 3, que Dios le dijo a Adán, tú puedes comer libremente, continuamente de cualquier fruto, pero del fruto del bien y del mal no comeréis, porque en el momento en que tú comieres, ciertamente ¿qué? Moriráis. ¿Pero qué fue lo que pasó? Llegó la serpiente, Adán no asumió su rol de esposo, se dejó llevar, yo creo, por la belleza de Eva, andaba ahí hipnotizado con ella, yo creo, y dejó que Satanás le lavara el coco a Eva. ¿Y saben qué? La desobediencia que ellos hicieron fue una transgresión, porque Dios dio un mandato absoluto y aún así ellos no lo obedecieron. Pero la bendición es que a través de esa desobediencia, Dios traería así al Redentor de nuestras vidas. Entonces, regresando aquí a Efesios 2, antes de que Dios interviniese en nuestra salvación, nuestra condición era de muerte en pecados, en los pecados que hemos cometido desde aquel día, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y a través del pecado, ¿qué entró? La muerte. Exactamente. Y esto lo podemos ver nuevamente en Romanos 5. Quiero que vayan ahí rápidamente porque este es muy importante para entender la condición espiritual de la gente que está sin Cristo. Vean, versículo 12.
Vean lo que dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Aquí se me hace muy interesante que Pablo enfatiza a Adán, el hombre. ¿Saben por qué? Porque él era la cabeza del hogar. Él era la cabeza de la familia. Él era la cabeza de la humanidad. Y aún así pecó. Él era responsable. Entonces vean, entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esa es una figura en relación a Cristo. Vean el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como una transgresión. Porque si la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y vean a partir del versículo 18 al versículo 21. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermanos. Yo quiero preguntarles algo. Si ustedes ven a una persona, Dios no lo quiera, o un animal muerto, ¿qué pasa si ustedes le dan medicina a ese cadáver? ¿Se va a despertar? Una persona muerta va a decir: gracias por la medicina, ya me voy a despertar y voy a correr. No. Si está muerta, ¿qué? Está muerta. De la misma manera, nosotros, como seres humanos, estábamos muertos espiritualmente. Y lo único que necesitábamos era que Dios nos hiciera nacer de nuevo. Era lo único. Eso es lo que necesitábamos. Y vean, regresando aquí a nuestro texto, de la misma manera, nosotros en esta situación necesitábamos de la gracia, de la misericordia de Dios. Y Dios manifestó esta gracia y esta misericordia a través de Jesucristo para darnos vida y resucitarnos espiritualmente, hermanos. Ahora vemos que no solo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, sino también observa lo que dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis, pero vean ahí, en otro tiempo, según la corriente del mundo. Pablo sigue demostrando la seriedad de nuestra vida antes de haber sido salvados por la gracia de Dios. No solo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que también la manera en cómo nosotros nos comportábamos cuando no conocíamos a Jesucristo. O sea, no nada más estabas muerto, sino que también estabas revolcándote en la pudredumbre de tu muerte. Esta palabra es muy interesante, esta palabra anduvisteis. Porque literalmente significa caminar alrededor o en círculos, como que estás andando en círculos en algún lugar. Que generalmente esta palabra se utilizaba de forma metafórica o ilustrativa para demostrar el estilo de vida de una persona. Y aquí Pablo está demostrándole a los creyentes de Éfeso que el estilo de vida en el cual ellos andaban o caminaban era un estilo de pecado y delitos continuos. Era lo único que ellos sabían hacer. Tú cuando no conoces a Cristo, lo único que sabes hacer es pecar y pecar y pecar y pecar. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Así de simple. Y esto es muy importante, ya que con esto nos damos cuenta de que Pablo demuestra que aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios a través del Evangelio y que han nacido de nuevo,
ya no viven, escuchen esto, ya no viven en la misma manera en cómo vivían antes de conocer a Dios. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice aquí, según la corriente del mundo? Esta frase se puede entender de varias formas, pero la intención de Pablo es referirse a la corriente del mundo que está bajo el dominio diabólico de Satanás. Así de simple. Todos nosotros alguna vez estuvimos bajo el dominio de Satanás al ser partícipes del pecado, los delitos y la maldad, las transgresiones que existen en este mundo. Este mundo está completamente gobernado por Satanás, hermanos. Y nosotros alguna vez, estando separados de Dios, seguíamos y disfrutábamos el pecado que mora en nosotros y el mundo que gobierna Satanás. Así vivíamos. Es por eso que Pablo dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, demostrando que no solamente seguíamos lo que el sistema mundial nos ofrecía, todo aquello que está en contra de Dios y su palabra, sino que también vivíamos conforme a la influencia que el príncipe de este mundo ponía en nuestra vida. Y caíamos redonditos. Si hasta a veces como cristianos caemos redonditos. Pero la diferencia es que ya no vivimos de esa manera. Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas que son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y vean esto, aquí en este texto vemos que esto tiene sentido. Ya que antes de haber sido regenerados, vivíamos en completo pecado. Completo pecado. Y conforme a aquel quien tiene la potestad y el control de este mundo que es Satanás. Esto es serio, hermanos. Esto es muy serio. Y démonos cuenta de esto, que no solamente vivíamos de esta manera, sino que observa lo siguiente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es esto? ¿Quién es este espíritu? Aquí el apóstol, continúa dando su explicación acerca de Satanás, quien continúa de una manera habitual, obrando o trabajando en la vida de aquellos quienes no conocen a Dios y que siguen viviendo en oscuridad. Déjame decirte esto, si el día de hoy tú sigues viviendo en pecado, aun que cuando te llamas cristiano, es muy seguro que es porque no has nacido de nuevo y Satanás sigue influenciando tu manera de vivir. Esto es serio, es lo que dice la palabra de Dios. En otro tiempo, estos hijos de desobediencia son aquellos quienes han escuchado, han entendido, han sabido del evangelio y que han escuchado acerca de su muerte espiritual. Ellos saben de su necesidad de nacer de nuevo y la necesidad que ellos tienen de arrepentirse y ponerse a cuentas de Dios, pero saben que a ellos no les importa. A ellos no les importa, no quieren saber nada acerca de Jesucristo. Esto me recuerda mucho a los fariseos. ¿Ustedes se acuerdan? Todos los problemas que nuestro Señor tuvo con los fariseos. Ustedes hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Y estas son personas así, continúan viviendo, se revuelcan, saben que están perdidos y aún así no quieren creer en el evangelio. Y esto es exactamente la manera en cómo los creyentes de Éfeso y nosotros los que estamos en Cristo el día de hoy vivíamos antes de haber sido salvados por la gracia de Dios. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, todos nosotros, escucha esto, todos nosotros alguna vez hacíamos lo que este mundo, que está bajo el dominio de Satanás, nos ponía enfrente. Y no solamente vivíamos por la presión del mundo, sino que también en otro tiempo disfrutábamos ese pecado y todo lo que está en contra de Dios. Pero esa fue nuestra antigua manera de vivir. Eso fue nuestro viejo hombre. Porque si hoy estamos revestidos de Cristo, ahora vivimos en obediencia y en fe a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué tipos de pecados practicábamos de manera habitual de acuerdo a lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Vean el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. ¡Wow! Date cuenta de lo siguiente, hermano y hermana. Pablo no está diciendo que nosotros aún vivimos en este tipo de pecado y bajo el gobierno del mundo, sino que esto fue nuestro pasado.
Esto demuestra claramente que los verdaderos hijos de Dios que han sido regenerados, han sido transformados por el poder de la sangre de Jesucristo y del Evangelio, ya no viven de esta manera. Ahora vivimos todo para la gloria de Dios. Entonces, nosotros vivíamos en estas pasiones, nos revolcábamos de esta manera. ¿Y saben qué? Vamos a ver esto rápidamente. En primer lugar, esta palabra pasiones podría entenderse mejor como deseos. Y esta palabra, aunque en sí la palabra es genérica, es neutral, por decirlo así, o sea, se puede usar de manera tanto positiva como negativa. Realmente aquí lo que se refiere el apóstol Pablo es que estos deseos, o bien el objeto de estos deseos y pasiones, no tienen absolutamente nada positivo. Tú puedes desear tener una relación saludable con tus hijos, ¿cierto? ¿Sí o no? Con tus familiares. Tú puedes desear agua, ¿cierto? ¿Es malo esas cosas? No. ¿Pero qué hay cuando el objeto de tus deseos es todo eso que está en contra de Dios? La cosa cambia ahí, absolutamente. Y es eso a lo que se refiere Pablo. Aquí se refiere a nuestros deseos que estaban relacionados con nuestra carne, que controlaban nuestra manera de actuar y nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Los deseos de la carne es todo lo que proviene de nuestra naturaleza pecaminosa, todo lo que está en contra de Dios y que en otro tiempo vivíamos de esta manera. En segundo lugar, vean esta frase: satisfaciendo los deseos, no nada más deseando, ahora satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Nos demuestra claramente esta frase que nuestras acciones eran dictadas por los deseos de nuestra carne y nuestra esclavitud hacia el pecado. Era lo único que podíamos hacer. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si hoy estás en Cristo, tú ya no vives así. Debes vivir de una manera conforme al Evangelio, conforme a tu nuevo nacimiento, todo para la gloria de nuestro Señor. En nuestra vida antigua, si ustedes se acuerdan, nadie te forzaba a pecar. Ciertamente algunos de nuestros amiguillos venían: oye, ven a hacer esto. Pero uno pecaba automáticamente, sin remordimiento. No decías: ay, ¿qué me va a pasar? No, tú nada más ibas como se llevan a los animales al matadero. Pero ya no es así. No solo buscábamos alimentar los deseos y las lujurias de la carne, sino que también nuestra manera de pensar estaba separada de Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Y ¿saben qué, hermanos? En nuestros días estamos plagados de personas que quieren demostrar que el hombre es bueno en su corazón. Ay, es que el hombre es bueno él. Asimismo, muchos creyentes han adoptado esa manera de pensar, creyendo que el pecado es algo trivial y que no tiene mucha importancia estudiarlo en nuestra vida cristiana. ¿Alguna vez han escuchado esa frase que dicen que la sociedad es lo que corrompe? Es la mayor mentira que puede haber. Porque la sociedad no te corrompe, lo que te corrompe es el pecado que mora en ti. ¿Y saben qué? Estas palabras de Pablo y el testimonio que él tenía y que él presenta acerca del pasado de los creyentes de Éfeso nos demuestran que nosotros tenemos la responsabilidad de demostrar a la gente a nuestros alrededores acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Miren, es muy importante que cuando ustedes presenten el Evangelio, ustedes le demuestren a la gente acerca de la seriedad del pecado que hay en nosotros. En muchas iglesias de hoy casi no se habla o se predica a las personas acerca de la realidad del pecado, simplemente porque algunos no quieren ofender o incomodar a las audiencias. Muchas veces estas iglesias o incluso organizaciones cristianas se enfocan en hablar acerca de lo positivo, cómo te voy a hacer sentirte bien, o acerca de esa supuesta dignidad que el hombre tiene. Pero ¿sabes qué? Aquí en este texto nos damos cuenta que el pecado es una viva realidad y que muchos de nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Hermanos, es crucial que la gente sepa de la realidad del pecado que mora en ellos. ¿Por qué? Porque si a ellos no se les habla acerca de su muerte espiritual, de la realidad de su pecado, entonces ellos van a decir: entonces, ¿de qué me va a salvar Jesucristo?
Va a decir, pues sí, puedo creer en Él, ¿no? Pero ¿de qué me va a salvar? No, ¿saben qué? Jesucristo vino a salvar pecadores, no a buenas personas. También en este mensaje, el apóstol nos demuestra que cuando hemos sido transformados por la gracia de Dios a través del Evangelio de Jesucristo, nuestras vidas tienen un cambio radical. Cuando tú has sido rescatado o rescatada por el Evangelio, cuando has nacido de nuevo, Dios hace un cambio radical en tu vida. Ahora, no estoy diciendo que no hayan pecados con los cuales luches o luchemos. No estoy diciendo que ya automáticamente te vas a volver en alguien perfecto que nunca más va a pecar. No, eso no es cierto. Pablo era un claro ejemplo de que ni siquiera había alcanzado ya, sino que él ponía sus ojos hacia la meta. Lo que digo con esto es que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y lo que antes hacíamos de manera habitual o natural y de forma de vida, ya no lo hacemos porque Dios ha transformado tu corazón y mi corazón. Y es por eso que la palabra de Dios claramente enseña que aquellos quienes se dicen creyentes pero que siguen viviendo en pecado, no son verdaderos creyentes, ya que esa era la forma de vivir antes de haber sido salvados por Cristo. Miren, hay ministerios, personas, iglesias que no hablan acerca de esta realidad porque quieren también la aprobación de los hombres. Y es triste, es muy triste, pero el pecado es algo real y es extremadamente necesario que la gente dentro de nuestras iglesias estén conscientes de esto, simple y sencillamente por una razón. Porque por causa de nuestro pecado, todos éramos merecedores de la ira de Dios. Todos. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. En primer lugar, les hablé acerca de la realidad de nuestro pecado y conducta previa. Y en segundo lugar, voy a hablar de la realidad del que era nuestro destino. La realidad de cuál era tu destino antes de haber sido salvado por la gracia de Dios. Vean el versículo 3, en la segunda parte del versículo 3. Y éramos por naturaleza, ¿qué? ¿Hijos de qué? Yo pensé que Dios era un Dios de amor. Sí lo es. Pero ve lo que dice aquí, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y quiénes son los demás? Todos los demás. Aquí Pablo nos está demostrando algo sumamente serio y claro. En la misma manera en la que el resto del mundo se está dirigiendo al juicio eterno, que es el infierno y la separación eterna de Dios, nosotros antes de haber sido salvados también éramos parte de ese grupo. Íbamos caminados para allá, derechito. Y no solamente éramos hijos de desobediencia, sino que también éramos merecedores o bien acreedores del castigo eterno de Dios. Ahora, es interesante que Pablo diga hijos de ira. ¿No se les hace interesante? No dijo hijos de Satanás, sino hijos de ira. ¿Por qué lo dice? Simple y sencillamente por nuestra naturaleza que es pecaminosa, como habíamos visto en Romanos 5, 2 al 21 que acabo de leer. Nuestra naturaleza pecaminosa que hemos recibido a través del pecado original, eso era lo que nos hizo acreedores al infierno eterno. En el lenguaje original, en el griego, podemos analizar que a causa o resultado de nuestra naturaleza pecaminosa, antes de haber comenzado una relación personal con Dios, antes de haber sido bautizados en el cuerpo de Cristo, nuestra relación no era solamente con Dios, sino que nuestra relación era con la ira de Dios. Imagínate a alguien poderoso y te digan, tú tienes una relación con esta persona, wow, no. Él está enojado contigo y te va a castigar. Era eso. Éramos hijos de ira. Tenemos una relación personal con la ira de Dios. Y uno de los problemas más grandes que vemos el día de hoy en muchas iglesias y ministerios cristianos es que no hablan acerca de la ira de Dios y del castigo eterno. No hablan de eso. No. En la misma manera en la que pastores, padres y líderes no quieren hablar acerca del pecado para no ofender o incomodar a los demás, muchos ignoran la realidad de la ira de Dios y el infierno para no asustar u ofender a la gente. Es que no quiero que se asusten. Es que no quiero que tengan miedo. Pues que tengan miedo, que se asusten, porque no van a llegar a nada. Saben, cuando estaba estudiando en el seminario tuve un profesor a quien yo estimo mucho y él me decía nos decía a nosotros en la clase que
Una vez estaba en la recámara con su hijo y su hijo estaba muy nervioso. Y le dice, hijo, ¿qué tienes? Papá, es que no quiero ir al infierno. Y nos empezó a decir, ¿saben qué? Mucha gente no habla acerca del infierno a sus hijos porque no quieren que acepten a Jesús por el infierno. Pero ¿saben qué? Nos dije, qué bueno que tengan miedo del infierno, porque es un lugar donde no quieres estar. Y él decía, quiero estar con Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Asimismo, muchos ministerios se enfocan, también este es otro problema que yo veo aún regularmente, se enfocan todo el tiempo en el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios y nada más. Y aunque es completamente verdad que Dios es amor, Dios es también eternamente justo y eternamente santo. Uno de mis héroes teológicos que ya pasó a la presencia del Señor hace un par de años se llama el hermano R.C. Sproul. Él escribió un libro que se llama La Santidad de Dios, que se los recomiendo. Muy bueno, muy fácil de leer. Y él decía, en la Biblia nunca vas a escuchar, o leer más bien, un texto que diga Dios es amor, amor, amor. Dios es gracia, gracia, gracia. Dios es bueno, bueno, bueno. Que son cosas que sabemos que Él lo es, ¿cierto? Pero si hay algo que la Escritura enfatiza acerca del carácter de Dios es que Dios es santo, santo, santo. Entonces, ¿saben qué, hermanos? Cuando como cristianos y como iglesias nos enfocamos nada más en el amor de Dios, ignoramos su justicia y su santidad, realmente lo que estamos haciendo es no nada más manipular el mensaje del evangelio, sino que también estamos dando una cara incompleta acerca de quién es Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios, no porque Dios nos ame, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Amén. Pero ¿sabes qué? No porque Dios te ame significa que Él va a pasar por alto el pecado de la gente. Nuevamente, no porque Dios ame al mundo significa que Él va a pasar por alto ese pecado. Y es por eso que gracias a Él y a su plan soberano, todos los que estamos en Cristo, Cristo recibió ese castigo que nosotros merecíamos. Pero si no estás en Cristo el día de hoy, amigo y amiga, ese castigo te va a llegar tarde o temprano si no te pones a cuentas delante de Dios. En Romanos 6:21 no tienen que ir ahí, es un texto que todos nosotros no sabemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La santidad de Dios y su justicia demandan que el pecado del hombre sea castigado. Es por eso que es imposible que nosotros por nuestras propias acciones y obras podamos alcanzar la salvación. No podemos hacer absolutamente nada, estábamos muertos. Muchos quieren simplemente cambiar su manera de comportarse o su manera de pensar, pero eso no es suficiente para ser salvados de la ira de Dios. Es por eso que simplemente pasar al frente de una conferencia, escuchen esto, no nada más porque alguna vez pasaste al frente de una conferencia, llenaste tu tarjetita donde dijiste, soy cristiano, acepté a Jesús, ya es suficiente. Gloria a Dios si hasta el día de hoy continúas en fe. Pero ¿sabes qué? Esa acción humana no sirve de nada. Tú necesitas nacer de nuevo y ser transformado por el evangelio. Necesitamos un mediador, un perfecto sacrificio sin pecado y sin mancha, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que necesitamos es redención de pecados a través de Él. Entonces vemos aquí lo que es la realidad del que era nuestro destino. Si hoy estás en Cristo, este era tu destino. Ya no estás ahí. Pero si estás en Cristo el día de hoy, todavía continúa siendo tu destino este. Y tienes que pedir que Dios te perdone. En tercer lugar, vamos a ver la realidad del amor y el perdón que Dios demostró a través de Jesucristo. La realidad del amor y el perdón de Dios a través de Jesucristo. En cuarto lugar, el cuarto versículo, vean lo que dice ahí el apóstol: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo.
Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este texto es tremendo, tremendo. Aquí Pablo nos demuestra claramente que a pesar de que todos nosotros estábamos muertos, incluyéndose, vean cómo se incluye el apóstol mismo. Por causa del amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos. No está diciendo nada más cuando estabas muerto, no. Él se incluía. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó cuando él estaba persiguiendo a la iglesia? ¿Ustedes se acuerdan en Hechos 9? Que iba en camino a Damasco y que de repente desaparece Cristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento su vida cambió radicalmente. Entonces aquí Pablo también se incluye por ese pasado que tenía. Vean esto, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es porque Dios es rico en misericordia, porque su gran amor con el que nos amó sobrepasa cualquier acción y acto humano. Esta palabra misericordia que Pablo emplea es una palabra sumamente fuerte, ya que transmite la idea de un sentido de compasión por parte de Dios hacia los pecadores. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que estás perdido sin su ayuda. ¿Ustedes han visto algún día? Estaba platicando con el papá de Emilio y me decía que hay muchos perritos aquí afuera. ¿Los han visto? Ahí también por donde está su casa hay muchos perritos. ¿Y los han visto cómo a veces están sin ayuda? No pueden hacer nada. Y uno siente compasión, misericordia, y les da de comer. ¿Saben que nosotros estábamos peor que los perros? Porque nuestra necesidad era espiritual. Y Dios nos vio en esa calamidad del pecado y dijo: ¿sabes qué? Mostraré mi misericordia a quien tenga misericordia. Y esta calamidad es porque nosotros voluntariamente hemos pecado en contra de Dios. Porque Adán y Eva pecaron deliberadamente en contra de Dios. Y sin embargo, vean esto, Dios, al vernos sin esperanza alguna y viéndonos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor extendió y demostró su misericordia hacia nosotros, porque su gran amor sobrepasa cualquier entendimiento. Ahora la pregunta es: ¿cómo demostró su amor? ¿Cómo demostró su amor? A través de su Hijo Jesucristo. Es por eso que dice: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Esta frase requiere mucha atención y por esto, en el contexto en el cual Pablo está hablando, él específicamente se está dirigiendo a los creyentes de Éfeso, como les dije al principio. Y en este sentido vemos que Pablo se está dirigiendo solo a aquellos quienes son salvos y no el mundo en general. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Las epístolas y la palabra de Dios está escrita para el pueblo de Dios, no para todos. Y esta sección es de suma importancia porque Pablo nos demuestra que en su misericordia y en su amor nos dio vida a nosotros los creyentes juntamente con Cristo cuando Él fue resucitado de entre los muertos, y así venciendo la muerte y dándonos esperanza a través de su sacrificio. En el momento en que Cristo resucitó, Él garantizó y aseguró la salvación de todos los que estamos en Él. Miren, la muerte de Cristo fue física, pero nuestra muerte era espiritual. A través de la resurrección de Cristo, ahora nosotros los que estamos en Él tenemos vida espiritual. Por lo tanto, los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador estamos espiritualmente identificados con Él, tanto en su muerte como en su resurrección. Y es por eso que somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo. Asimismo, mira, date cuenta de esto que dice: por gracia habéis sido salvados. Aquí está preparando al lector, y demostrando que Dios nos dio vida aun cuando no tenías esperanza, aun cuando no podías hacer algo por ti mismo. Él te dio vida. Nuestra salvación fue por la gracia de Dios a través de la fe que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros que pertenecemos a su pueblo, y no por nuestras propias acciones o porque hayamos decidido seguirle. ¿Ustedes han escuchado a esa gente? Es que yo decidí seguir a Cristo. Es que yo levanté, tú nada. Todo lo hizo Dios a través de su gracia. Gloria a Dios. Amén. Ven esta frase aquí en sus textos: habéis sido salvados.
¿Cuántos de ustedes les gusta la gramática? ¿O entienden gramática? ¿Ustedes se acuerdan lo que es voz activa y pasiva? Cuando la voz activa, el sujeto hace una acción. Cuando es pasiva, yo recibo esa acción, ¿cierto? Si aquí el texto dijera que nosotros escogemos o hacemos algo, diría ustedes, mira, nos diría, ustedes se salvaron, pudo haberlo dicho, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que dice? Habéis sido salvos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Dios es el que hizo la acción por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Él es el sujeto que hizo la acción en nosotros. Y lo más bello acerca de esta palabra, habéis sido salvados, es que nada más fue un momento en la historia y ya, no. Fue algo que comenzó en el pasado, pero hasta el día de hoy esos resultados se ven a través de tu vida. Ahora, ¿de qué nos salvó Dios? ¿Qué es lo que les dije hace un momento? Exactamente, de la ira de Dios, de la ira venidera. Date cuenta que nuestra identidad con Jesucristo no es solo demostrada a través de nuestra nueva vida, sino también en nuestra santificación, en la obra que Dios está haciendo el día de hoy en tu vida y también nuestra futura glorificación. Cuando nuestro Señor Jesucristo finalmente venga por los suyos. Ahora vean el versículo 6 rápidamente, vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a parar ahí. Vean este versículo 6. Generalmente ha sido interpretado por muchos en referencia a la resurrección que nosotros vamos a tener en el futuro, en nuestra futura glorificación. Pero realmente esto no es lo que sucedió, como el problema que Pablo tuvo con Himeneo y Fileto en 2 Timoteo 2:18, que estos hombres pensaban que, o estaban enseñando que la resurrección ya había sucedido. De esto no es lo que está hablando de Pablo. Este versículo nos demuestra algo elemental en nuestra salvación y es lo siguiente, quiero que me pongan atención. Este versículo demuestra nuestra regeneración o bien nuestra resurrección espiritual que sigue con dos acciones divinas. Vean esto, la resurrección espiritual y la unión espiritual que tenemos con Cristo Jesús. Miren, acto seguido de ser resucitado, Jesús salió de la tumba, ¿cierto? No se quedó ahí, no como algunos locos en los museos y geólogos, historiadores dicen, no, es que ahí se fue, que se fue a la Cachemira y que tuvo una familia. Tonterías. Cristo resucitó y hoy vive. Él está sentado a la diestra de Dios y un día va a venir por nosotros. Entonces, no se quedó en la tumba. Y eso nos garantiza que vamos a estar con Él eternamente. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Es la regeneración espiritual, la resurrección espiritual. Jesús salió de la tumba. Así, al recibir la nueva vida, el creyente se levanta de su lecho entre los muertos. De su muerte espiritual es levantado el creyente, sale de ellos y entra en una nueva relación, a una nueva comunión con Cristo Jesús. Eternamente estamos con Él. Y de hecho, si ustedes, yo les animo, hermanos, a que lean detenidamente el capítulo 1, porque todo lo que habla aquí el apóstol Pablo habla tanto del pasado como algo futuro, algo pasado, futuro, y todo lo hace desde una perspectiva ya terminada. Vean rápidamente, no lo iba a hacer esto por cuestiones de tiempo, pero vean en el versículo 3 del capítulo 1, si quieren ir un poquito atrás. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Luego, según nos escogió, ¿en quién? En Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santas y sin mancha. ¿Delante de quién? Delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Y a cada rato en estos versículos, de hecho en el lenguaje original, del versículo 3 hasta el final del capítulo, es un solo enunciado. Aquí el apóstol Pablo estaba escribiendo para demostrarle a los lectores la realidad espiritual de cada creyente en Cristo Jesús.
Y es por eso, hermanos, aquí en este texto del versículo 6 del capítulo 2 nos demuestra Pablo, el Espíritu Santo nos demuestra que Dios nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús para demostrar que si tú has nacido de nuevo el día de hoy, tú estás en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Y posicionalmente ya estamos con Él. Es algo tremendo, no lo podemos entender porque somos humanos. Pero Dios nos ve con Él ya. Es algo tremendo. Es tremendo esto. Dios nos resucitó de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados y nos sentó en los lugares celestiales, demostrando que ahora, como hijos de Dios, aunque vivamos en este mundo corrompido, nuestra ciudadanía espiritual es en los cielos, en la presencia de Dios. A mí me dicen luego, oye, ¿tú de dónde eres? Y yo, pues, ¿de dónde me veo? No, te pareces, hasta me dicen, pareces argentino. Y yo, no, pues, ¿qué pasó? No es cierto, no, eres español. No, ¿cómo crees? Soy de México, pero en realidad yo digo, mi ciudadanía está en los cielos con el Señor Jesucristo. Y mi lealtad está hacia Él. Un poquito de humor, obviamente, pero esto es serio, hermanos. Estamos en Cristo. Y aquí nada más hay dos tipos de personas, los que están en Cristo o los que no están. Aquí no hay un término medio. Es estás o no estás. ¿Y cuál fue el propósito de Dios al hacer estas cosas? Al sentarnos, vean el versículo 6, y al resucitarnos y al sentarnos en lugares celestiales. ¿Cuál fue el propósito? Vean el versículo 7, a fin o con el propósito de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La razón por la que Dios nos rescató, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales es para que su gracia sea exaltada y magnificada en los siglos venideros. Esta acción de amor de Dios funcionó en conjunción con Cristo para darnos vida, resucitarnos y para sentarnos en los lugares celestiales con el propósito de demostrar en los siglos venideros la grandeza tan inmesurable de la bondad y la gracia de nuestro Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y todos los hombres y mujeres, escuchen esto, más que nada como ejemplo, todos los hombres y mujeres de Dios a través de la historia que se han enfocado a predicar y a mantener el legado del Evangelio de Jesucristo, no solo han causado un impacto a nivel congregacional, sino también a nivel social. Los han reconocido, ven su integridad, ven que hay un cambio absoluto en sus vidas, ven a Cristo en sus vidas. Prueba de ello fue que muchos hombres y mujeres de Dios que se dedicaron a proclamar el Evangelio fueron criticados, vituperados y excomulgados de sus iglesias, sino que también muchos de ellos fueron torturados y asesinados por causa del Evangelio. Y déjame preguntarte algo, ¿estás dispuesto el día de hoy a sufrir por causa del Evangelio? ¿Estamos dispuestos a sufrir ese tipo de persecución? Ojalá sea así. Los apóstoles lo hicieron. Ellos no se aferraron a lo que tenían en esta tierra. Ellos se aferraron a Cristo. Los de la iglesia primitiva también fueron perseguidos, torturados, hasta les echaron la culpa de cosas que ellos ni siquiera hicieron. ¿Se acuerdan del incendio de Jerusalén? Le echaron la culpa a los cristianos y los mataron. Luego, a través de la historia de la iglesia, también la iglesia católica constantemente persiguiendo a los reformadores. Simple y sencillamente porque estos hombres y mujeres fueron fieles a la supremacía del Evangelio. Entonces, podemos ver la realidad del amor y el perdón de Dios a través de Jesucristo. Ellos sabían su condición espiritual. Y esa urgencia de entender el pecado y la gracia de Dios los llevó a ser fieles a la gran comisión. En cuarto lugar, vamos a ver rápidamente, hasta ahora hemos visto la realidad de nuestro pecado y conducta previa. En segundo lugar, vimos la realidad del que era nuestro destino. En tercer lugar, acabamos de ver la realidad del amor y el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y en cuarto lugar, la realidad de que la salvación viene solamente de Dios. Vean el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de ¿quién?
de Dios, no por obras para que ¿qué? Para que nadie se gloríe. Voy a comenzar con esto rápidamente. En ningún lugar en las Escrituras vemos que el hombre contribuye a su salvación. Tú no contribuyes nada. Aun cuando nosotros podemos hablar y tomar la decisión de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, es Dios quien está obrando en tu vida y en la mía. Esto se los acabo de leer rápidamente en algunos versículos del capítulo 1. Ustedes vean en sus casas. Y vean esto, regresando aquí al capítulo 2, a este versículo. En primer lugar, esta palabra gracia. Esta palabra gracia es charis en griego. Y lo más maravilloso de esto es que es un regalo. Es un regalo de bondad y favor dado a una persona, a personas. Pero ¿saben qué? Es un regalo aun cuando no te lo merecías. Lo que Pablo está expresando en este sentido es que la salvación que has recibido tanto tú como yo nos ha sido dada sin haberlo merecido. Una de las cosas que más me han impactado es cuando, y lo digo de manera humana, es cuando tú, no sé, estás en tu casa, o cuántos de ustedes fueron chiquitos, yo creo que todos fuimos chiquitos, ¿no? Y de niños o tus hijos se portaban mal. Tus papás te veían, se entristecían, se enojaban y aún así te daban cosas que no te merecías. ¿Sabes qué? Estamos hablando de algo trivial. Un juguete, un chocolate, una sorpresa. Aquí estamos hablando de nuestra salvación eterna, hermanos. Y aún cuando Dios nos veía muertos espiritualmente, dijo, ¿sabes qué? Por gracia lo vamos a hacer. Y ahorita vamos a desglosar un poquito más esta idea. Todos estábamos muertos, todos. Y necesitábamos de la ayuda de Dios y de su intercesión para poder ser salvos. En segundo lugar, vean esta palabra fe. Una palabra fe que utilizamos todo el tiempo y que muchos de nosotros ni siquiera sabemos definir, ¿cierto? ¿Saben qué significa fe? Confianza, creer. Es la fundación de la creencia, el contenido de lo que es creído. Ahora, ¿por qué es importante entender tanto la gracia como la fe? Porque podemos observar que ninguna de estas acciones, ya sea la gracia, la salvación o la fe, fueron actos que nosotros mismos hicimos por nuestros méritos propios o acciones, sino que estos son un don o un regalo que provienen exclusivamente de Dios. Este ha sido un versículo, hermanos, les voy a decir esto, este versículo ha causado muchas divisiones. Porque por un lado algunos dicen, bueno, es que el don es la gracia y por tal motivo nosotros como seres humanos somos los que ponemos la fe para ser salvos. ¿Saben qué? Uno podría hacer ese argumento, pero ¿saben qué? Esto es falso por dos razones. En primer lugar, porque gramaticalmente en el lenguaje original esto es imposible. Y en segundo lugar, que es aún más importante, porque si nosotros fuéramos los autores de nuestra fe, o nosotros pusiéramos la fe, entonces nosotros estaríamos contribuyendo de alguna manera a nuestra salvación. No puedes contribuir nada. Entonces sería una obra tuya. Por otro lado, algunos dicen también que el don de Dios es simplemente, no es nada más simplemente la fe, sino que también la gracia. Pero ¿saben qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que no es nada más la fe y la gracia, sino que toda la obra de la salvación es un regalo de Dios para los que están en Cristo. Esto quiere decir que desde el momento en el que naciste de nuevo, en el momento en que nacimos de nuevo, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Nicodemo? Que llega él, perdón por la palabra, muy salsa, ahí medio nervioso porque fue de noche, hasta sacatón era el Señor, pero quería saber qué estaba pasando. Y nuestro Señor le expone que hay que nacer de arriba. Y luego él le pregunta, ¿cómo puedo regresar al vientre de mi madre ya estando viejo? Y le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes? Para poder creer en el Evangelio y para poder estar bien con Cristo, necesitamos nacer de nuevo. Y solamente lo puede hacer Dios. ¿Lo puedes hacer tú?
¿no? Y gracias a Dios que no podemos hacer nada. Entonces, desde el momento en que nacimos de nuevo, en el momento en que creemos en Jesucristo, estando conscientes quién es Dios y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, todo esto, hermanos, todo esto de principio a fin hasta el futuro fue obra de nuestro Señor y nosotros no hicimos absolutamente nada. ¿Y cómo sabemos esto? Simplemente va en el versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Si tú pudieses contribuir, digamos, un 0.0000001%, tú podrías jactarte, ¿cierto? Oye, Señor, ¿sabes qué? Pues yo contribuí ese pedacito. Mi granito de arena. No, ni un granito de arena puedes contribuir. Y todo eso es para que la gloria sea dada a nuestro Dios y Redentor. Imagínense, qué ironía sería, ¿no? Pablo nos presenta como muertos espiritualmente, peores que los perros. Pero sí puedes escoger y recibir un poquito de gloria. Es incongruente. Porque aquí lo que está haciendo Pablo es demostrar la supremacía del Evangelio, la gracia de Dios y la inmerecida salvación que tenemos en Él. Aquí Pablo claramente nos dice que si nuestra salvación, nos dice aquí que nuestra salvación no proviene como resultado de nuestras obras. Ustedes ven las religiones del mundo, ¿cierto? Simplemente México lindo, querido, catolicismo. Que vas a la iglesia, que tienes que ir a misa, tienes que ir acá y acá, que poner tu monedita y que... No, nada de eso. Incluso entre cristianos hay veces que nosotros vivimos una vida a base de obras humanas, queriendo chantajear a Dios. Ay, Dios, hoy no vi la tele, hoy leí 10 horas la Biblia y ya soy bien santo. No, espérate. No se trata de eso. Qué bueno que leamos nuestra Biblia, pero no se trata de una obra humana, es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, como el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿a qué voy con esto? Si nuestra salvación estuviese sujeta a nuestras obras o nuestra capacidad humana, entonces, ¿qué te garantiza que tu salvación va a ser eterna? Un hermano muy conocido decía, si la salvación dependiera de mí, ya la hubiera perdido, pero como no depende de mí, está segura eternamente en Cristo Jesús. ¿Ven cómo se conecta todo esto? Sabiendo que estábamos muertos, sin la habilidad de tomar alguna decisión buena delante de Dios. Aun cuando pudieses tomar una decisión que se vea positiva, todo eso es moralismo humano y no sirve de nada. De todos modos, aún así, Dios fue quien orquestó todo para que desde antes de la fundación del mundo, para que por medio de Jesucristo pudiésemos tener vida en Él. Y gloria a Dios. Si la salvación estuviera basada en lo que hago, lo que no hago, lo que veo, lo que toco, entonces la gloria de Dios, la gloria no sería dada a Dios, sino a nosotros mismos. ¿Y quiénes somos nosotros para gloriarnos? Nadie. Es por eso que dice, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. ¿Sabes también por qué la salvación no puede ser por obras humanas? Porque la obra de la salvación ya fue completada en la cruz a través del perfecto sacrificio de Cristo. Esta es la obra que Dios hace por nosotros y es una obra terminada. Es por eso que cuando Cristo estaba en la cruz, Él dijo, tetelestai, consumado es. No le puedes meter nada, no le puedes quitar nada. La obra de Dios es perfecta en Jesucristo. Y esa es la supremacía de nuestro evangelio. Y ese es un legado el cual nosotros tenemos que estar transmitiendo, no solamente a nuestras familias, sino a los que están alrededor de nosotros. Jesucristo, esto es maravilloso, hermanos, porque Jesucristo, siendo 100% hombre, llevó una vida perfecta, obedeciendo la ley de Dios y sometiéndose a la voluntad del Padre, siendo así el perfecto sacrificio para satisfacer la santidad de Dios. Por otro lado, Jesucristo, siendo 100% Dios, fue el perfecto sacrificio quien daría un resultado eterno a nuestra salvación, así satisfaciendo la ira y la justicia de Dios en nuestro lugar. ¿Sabes? Se me hace un nudo en la garganta con esto, hermanos, porque
Aun si nosotros hubiésemos ido si Dios nos hubiera mandado a todos nosotros al infierno, aún así no hubiéramos podido satisfacer esa justicia de Dios. Dios mismo tuvo que morir en nuestro lugar y hacer toda esa obra para así estar en paz con Dios eternamente. ¿Tú crees que puedes hacer algo así? ¿Contribuir algo a tu salvación? No. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Jesucristo fue llevado a la cruz por nuestros pecados y nuestras culpas. Él fue llevado a la cruz para llevar nuestros pecados. Dios trató a Jesucristo. Escuchen esto es muy importante acerca del evangelio. Dios trató a Jesucristo en la cruz como si Jesús hubiese sido quien había pecado. Él trató a Jesús en la cruz como el más vil pecador. Jesús recibió la ira del Padre en ese momento. Y Jesús nunca fue pecador, Nunca se volvió pecador, sino que Él llevó nuestros pecados, Él los cargó, Él llevó nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, como dice Isaías 53. Asimismo, la justicia de Jesucristo es increíble, porque no nada más Cristo llevó nuestros pecados a la cruz, sino que también su justicia ha sido puesta o bien imputada en cada uno de aquellos, en la vida de cada uno de aquellos quienes ahora somos hijos de Dios. Y lo más maravilloso acerca de la salvación y del evangelio es que ahora, si estás en Cristo, Dios ya no te ve como Juan, como Juanita, como te llames. Dios Padre te ve a través de Jesucristo. No me estoy sacando esto de la manga. Esto es lo que dice la Escritura. Pero tenemos que estudiarla bien. Nuestra salvación es completamente eterna y nada, hermanos, gracias a lo que Cristo ha hecho por nosotros, nada nos va a arrebatar de su mano. Nada. Asimismo, habiendo sido transformados por la sangre de Jesucristo, ahora vivimos en Él y somos nuevas criaturas, como yo ya les dije. Ya no vivíamos como antes. Sí, a lo mejor habían cosas, hábitos que teníamos antes que hasta el día de hoy nos cuestan trabajo. Pero Dios nos está purificando constantemente a través de su palabra, a través del Espíritu y a través de que Cristo está intercediendo por nosotros el día de hoy. ¿Y sabes qué? Esto yo se los dije a unos hermanos hace tiempo. Si el día de hoy no estás dando fruto de una nueva vida, es que muy seguramente Cristo no está intercediendo por ti. Y si Cristo no está intercediendo por ti, es porque no eres su hijo o hija. Entonces aquí acabamos de ver la realidad de que la salvación viene solamente de Dios. Y finalmente vamos a ver la realidad de que un cristiano vive en obediencia a Dios y a su palabra. Vean, acabamos de ver puntos como esto: la realidad de nuestro pecado en primer lugar y conducta previa. En segundo lugar, la realidad del que era nuestro destino. En tercer lugar, la realidad del amor y el perdón de Dios a través de Jesucristo. En cuarto lugar, la realidad de que la salvación proviene solamente de Dios. Y finalmente, la realidad de que un cristiano vive en obediencia a Dios y a su palabra. Una persona que dice ser cristiana y no quiere obedecer, ¿sabes qué? Deja de engañarte. Deja de engañarte. Porque un verdadero cristiano desea obedecer y vivir en santidad. Entonces vamos a ver aquí rápidamente el último punto: la realidad de que un cristiano vive en obediencia a Dios, a su palabra. En el versículo 10, ya para terminar: porque somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios ¿qué? Preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Miren, es verdad que a pesar de que los que somos creyentes hemos sido salvados y ahora tenemos una nueva vida, sin embargo, como les dije, aún vivimos con luchas. A veces tropezamos, a veces caemos, sufrimos mucho. Mira, si hay algo que el Señor nos garantizó es una aflicción. Aflicción, en el mundo padeceréis aflicción, no prosperidad y riqueza y paz, nada de eso. Es aflicción y pruebas. Simplemente, ahorita mi esposa y yo estamos atravesando una prueba difícil porque he estado enseñando un estudio
Y al parecer han surgido rumores y ataques. Yo los digo, yo estoy convencido que estos son ataques del enemigo atacándonos, pero estamos siendo atacados. Bueno, en lo personal estoy siendo atacado porque estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Entonces yo le digo a mi suegra, ¿sabes qué? Pues yo creo que estoy haciendo algo bien, ¿no? Entonces hay una aflicción ahí, tenemos pruebas, a veces caemos y a veces hasta lo hacemos deliberadamente, pero ¿saben qué? Ya no lo hacemos así. Ya no nos gozamos en esa basura. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Muchas personas creen que aunque ya han sido salvadas, como la salvación fue por gracia, como fue un regalo inmerecido, ¿sabes qué? A veces entonces utilizan esa excusa para seguir pecando. Pero Pablo dice, porque hay mucha gracia, porque la gracia abunda, ¿podemos vivir de la misma manera? No, jamás. ¿Saben qué? Y algunos dicen, bueno, como Cristo me salvó y toda la obra de Dios es por gracia, pues yo no tengo que hacer nada, pues yo voy a seguir viviendo como quiera. No. Algunos creen que como ya son salvos, todavía podemos disfrutar de nuestra vida pecaminosa de la misma manera en la que hacíamos antes. Pero esto jamás lo enseña la palabra de Dios. Es más, les doy $1,000,000 que no tengo si me encuentran donde Dios nos da permiso a vivir como vivíamos antes. Todo lo contrario. Cuando somos transformados, hermanos, por la gracia de Dios a través de la fe en el perfecto sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, Dios hace un cambio absoluto en el cual ahora vivimos para nuestro Señor. Es por eso, mira, vayan rápidamente a Gálatas 2:20, y me lo sé de memoria, pero este texto es increíble. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas ¿quién vive en Él? ¿Quién vive en nosotros? Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Saben qué? En el contexto de Gálatas, Pablo estaba defendiendo, o más bien protegiendo a los Gálatas de los judaizantes. Él pudo haber dicho, no, pues yo sigo viviendo como judío, como judaizante. No, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y aunque nosotros vivamos en este cuerpo corrupto, escuchen esto, hermanos, ya vamos a terminar. Aunque vivamos en este cuerpo corrupto, que ya tienes un dolorcito por aquí, uno por allá. Yo tengo 33 años y hay veces que me siento como que tengo 90. Tengo muchos problemas de espalda y bueno. Pero digo, gracias a Dios porque un día voy a estar con el Señor. Un día vamos a estar con Él. Y aunque estemos en este cuerpo corrupto y pecaminoso, y a pesar de que sí habrán veces que caeremos en pecado, nuestra vida en Jesucristo y nuestra nueva vida ya no nos caracterizamos por una vida en pecado como si no tuviera importancia. Ya no vivimos de esa manera, ya no vives de esa manera, sino que ahora vivimos en amor y sumisión a la palabra de Dios. Es por eso que dice, vean, ese versículo, ya les dije el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí Pablo no se refiere obviamente a la creación como del hombre en relación a Adán y Eva. De hecho, lo que Pablo está diciendo literalmente aquí es porque Él nos hizo creados en Cristo, refiriéndose a nuestra creación en referencia a nuestra nueva vida espiritual en Jesucristo. Somos una nueva creación. Es por eso que Pablo dice, somos una nueva criatura. El propósito de Dios al salvarnos no terminó en nuestra redención. No nada más nos salvó y bueno, ahí te dejo, ya me voy. No, sino que nuestra salvación fue el comienzo de lo que sería nuestra santificación para ser conformados continuamente a la imagen de Cristo hasta el día en que estemos en la presencia de Dios. Y las buenas obras, estas buenas obras, hermanos, no se refieren a las buenas obras que tú vas a hacer como ser humano. De lo bueno que yo soy, ya dijimos que eso no se puede. Aquí Pablo se refiere a las obras. Esto es lo que se me hace maravilloso y esto es lo que se me hace tan contundente en relación a todo lo que concierne a la salvación. Estas obras, estas buenas obras, son las que Dios mismo preparó de antemano. ¿Saben qué significa esto? Que desde antes de la fundación del mundo, cuando dijo, voy a salvar a Julio, a Juan, a Margarita, a Conchita,
no nada más va a ser salvación, sino aquí Él ya tenía preparado de antemano, desde antes de los tiempos, esas buenas obras para que cuando se manifestara tu salvación el día de hoy, anduvieses en esas buenas obras. Nuestra santificación es una obra de Dios también. Y Él las preparó. Y esta palabra, como les dije, preparó de antemano, es una palabra compuesta porque Pablo la utiliza para enfatizar que incluso antes de nuestra salvación, cuando fuimos predestinados por Dios, Él ya tenía un propósito específico en nuestras vidas, que viviéramos en obediencia, que vivieras en obediencia y sometido y sometida a la voluntad de Dios y a su palabra. No como muchas jóvenes o personas viven el día de hoy. Pues como soy salvo, voy a vivir como se me dé la gana. No. Estás muerto a ti mismo y ahora estás en Cristo. Y si estás en Cristo, vas a vivir en esas buenas obras. ¿Y sabes cuál es escuchen esto, ¿saben cuál es una de esas buenas obras? Que obedezcas a predicar el Evangelio. Nada más te voy a decir algo. Todos como cristianos, ¿cuántos de aquí hemos nacido de nuevo? Ojalá todos levantemos la mano. Todos como cristianos el día de hoy tenemos la obligación y el gozo, obviamente, de evangelizar y hacer discípulos. ¿Y sabes qué? Si no lo estás haciendo, si no lo estamos haciendo, ya estamos desobedeciendo a Dios. Aquí no hay excusa. Cuando Cristo ascendió, ustedes se acuerdan, antes de ascender, ahí están los discípulos, y lo primero que ellos se enfocan, ¿cuándo vas a establecer el reino? Y el Señor se queda aquí, estás perdiendo el punto. Eso vendrá en su momento, eso va a suceder, pero ¿sabes qué? Ahorita toda autoridad es dada a mí, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, a través de Cristo tenemos comunión con Dios y ahora vivimos para su gloria y su honra. Date cuenta que esta palabra, cuando dice ya perdí aquí mi texto, en Efesios 2:10, cuando dice que preparó de antemano para que anduviésemos en ella, esa palabra anduviésemos es un contraste al versículo 2 que habíamos visto, en los cuales anduvisteis. O sea, antes andabas como en otro tiempo según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ante los cuales también nosotros en otro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en contraste, habiendo sido salvado y transformado por la gracia de Dios a través de Cristo, ahora debemos andar en esas buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Sí ven cómo se conecta todo? Esto es maravilloso. Ahora que somos nuevas criaturas en Jesucristo, andamos bajo la dirección del Espíritu Santo, sometiéndonos al señorío de Jesucristo para así dar la honra y la gloria a nuestro Dios a través de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? El día de hoy, hermano, hermana, tienes un reto muy importante de continuar ese legado de la supremacía del Evangelio. Ese legado el cual muchas personas defendieron a capa y a espada con sus propias vidas. Ese legado que nos entregó nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres dejar un legado que dure mucho tiempo? No dejes cosas materiales. No dejes cosas que se van a quemar. Comparte el Evangelio. Hoy estamos aquí, mañana ya no, pero el Evangelio continúa. ¿Quieres impactar la vida de las personas, la vida de tu familia, de tu cónyuge, de tus hijos? Predica a Cristo crucificado. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es verdad, es una palabra como una espada de doble filo. Y Señor, te pido que si hay aquí personas que aún no te conocen, que las transformes, que les hagas nacer de nuevo, que puedan arrepentirse, que crean en ti, Señor. Obra en sus vidas. Si hay aquí personas que han vivido creyendo ser cristianas, pero que siguen viviendo en el mundo, te pido que les ayudes a darse cuenta de esa seriedad. Y Señor, y si aquí hay hermanos quienes han sido fieles a tu palabra, te pido que los mantengas firmes, que les animes a continuar perseverando hasta el final.
porque la buena obra que tú comenzaste la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Te alabamos y te damos las gracias. En el nombre de nuestro Señor, Salvador, Rey y Redentor, Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor, hermanos.